Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Hoy es martes 5 de mayo del 2020, día de la Batalla de Puebla, y transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos en la cobertura, plenamente enfocados en el tema COVID-19. Obviamente seguimos atentos a otros temas. Hay temas que de pronto nos quitan el foco de la epidemia que estamos viviendo a nivel global, pero bueno, regresamos a esto hasta que sea resuelto y seguimos en este esfuerzo buscando ser útiles para todos ustedes, para tomar las mejores decisiones, aportar elementos informativos para ello, para que como sociedad pues podamos salir lo más pronto posible de esta compleja situación de salud pública. Antes de comenzar con la información a profundidad, les adelanto de qué temas vamos a platicar. Les vamos a contar de la quinta víctima de COVID en la entidad, de las características comunes de las víctimas de COVID en el estado de Colima. Les vamos a contar también de cuándo estima que la epidemia pudiera tener su pico en el estado de Colima, la Secretaría de Salud Estatal, y les daremos también algunos detalles sobre cómo se ven las cosas en el ámbito nacional, lo que ha sucedido en algunos estados sobre la curva de contagios, sobre el aplanamiento de la curva y la discusión política que se ha dado alrededor de ello. También algunos datos sobre lo que presentó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores de los ventiladores que producto de las negociaciones con Estados Unidos están ingresando en nuestro país, ventiladores respiratorios que son pues necesarios para el tratamiento de los pacientes graves críticos de COVID. Además de esto, algunos números iniciales para ver la fotografía de esta epidemia. Hasta el momento Colima se tiene registro de 30 casos confirmados, de ellos 7 están activos, 18 se han recuperado y 5 lamentablemente terminaron en una defunción. 19 casos sospechosos tenemos todavía y 204 casos negativos. A nivel nacional, 2.271 defunciones, casi 25.000 casos confirmados, más de 13.000 casos sospechosos en el corte de la Secretaría de Salud Federal de las 19 horas del día de ayer. Los datos colimenses es el corte de las 8:30 de la mañana del día de hoy. A nivel global, 3,5 millones de contagios, 1/4 millón de fallecidos en todo el mundo por esta causa. Con estos números y con mucha información por compartir, arrancamos. La nota principal. Y como les decía, se confirmó ayer por la noche el quinto fallecimiento por COVID-19 en el estado. Se trata de un hombre de 72 años de edad quien perdió la vida en el puerto de Manzanillo. Estaba grave, estaba hospitalizado y lamentablemente perdió la vida el día de ayer. Estuvo en hospitalización desde el pasado 21 de abril, 2 semanas hospitalizado. Padecía diabetes, padecía hipertensión, fue reportado desde que fue recibido como grave, fue intubado posteriormente, según recordó la Secretaría de Salud Estatal en el comunicado que informó de su fallecimiento la noche de ayer. Los 5 decesos que se tienen contabilizados en el estado de Colima se han dado en el puerto de Manzanillo. Además, el día de ayer también la Secretaría de Salud Estatal reportó el primer caso de COVID-19 en el municipio de Armería. Son menos ya los municipios que quedan libres de COVID, al menos en casos confirmados. Se trata de una mujer de 76 años de edad. Con esto llegamos a 30 casos confirmados. Les decíamos que por las características geográficas y también económicas de Armería, en el sentido de la actividad económica y de los flujos normales de personas entre Manzanillo
Manzanillo y Armería, al ser un municipio de paso natural entre Manzanillo y Tecomán, entre Manzanillo y la capital, pues también hay mucha relación laboral, comercial entre estos dos municipios, Manzanillo y Armería, y también entre Armería y Tecomán, y por ende se antojaba muy difícil que pudiera permanecer pues más tiempo sin casos confirmados el municipio de Armería. Lamentablemente esta paciente se encuentra grave, está hospitalizada, tiene antecedentes de diabetes, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, padece hipertensión y también insuficiencia renal crónica y tiene 76 años de edad. El cuadro clínico pinta muy complejo para esta mujer y solo podemos pues enviarle nuestros mejores deseos, buenas vibras, ánimo para ella, para su familia, para el equipo médico que la está tratando, y ojalá su cuerpo, el cuerpo humano que a veces funciona de maneras misteriosas, que se aferra a la vida, logre hacerlo con esta paciente, de quien no tengo el gusto, de quien no tengo mayores datos, pero por simple empatía humana, pues no sé, es sencillo ponerse en los zapatos de ella, de sus familiares, y saber pues que está en una situación crítica, y ojalá pueda salir de ella. Presentó síntomas de tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y de músculos desde el pasado 30 de abril. Acudió a recibir asistencia médica hasta 3 días después. Estuvo en contacto con 3 personas quienes están siendo monitoreados y se encuentran asintomáticos. Y bueno, hasta ahí dejamos este tema. Las breves. Y en más información local, la Secretaría de Salud de Colima dio a conocer pues que estiman que el pico de la pandemia por COVID-19 en la entidad se presente durante el mes de julio, aunque las autoridades sanitarias enfatizaron que se trata únicamente de una proyección, pues es una situación que depende de que la población atienda o no, o de en qué medida atienda lo que se ha indicado, las indicaciones preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. La epidemióloga de la Secretaría de Salud Estatal, Diana Carrasco, puntualizó que las proyecciones que se tienen contempladas pueden variar dependiendo del comportamiento social que se dé en el estado. Es posible que la fase 3 se dé posterior al pico federal, que la fase 3 en el estado de Colima se dé posterior al pico federal, es decir, el pico federal se estima a mediados de mayo, y la fase 3 ya de crecimiento acelerado en el estado de Colima podría darse después de esto. Obviamente estas variables se mueven, pero es importante tener este horizonte de tiempo en nuestra mente, porque más allá de que se decida o no relajar las medidas de aislamiento social, de quédate en casa y demás, pues quizás la nueva normalidad va a implicar pues algunos hábitos que serán restricciones para nosotros, y quizás la propia decisión de cuándo se levantan esta jornada nacional de sana distancia, pues tal vez cambia en estados como Colima, que se ve que tienen pues que han iniciado después, ¿no? Quizás nosotros iniciamos después y por ende vamos a tener que salir después de estas medidas. Así es que vale la pena que encontremos la manera de sobrellevar mejor este encierro, este aislamiento, en términos psicológicos, en términos de ansiedad, en términos familiares, en términos también económicos, y en términos de lo que hacemos, de lo esencial que hacemos, pues cómo lo hacemos para seguirnos cuidando. En julio podría ser el pico en el estado de Colima. Y el otro tema local que les queríamos comentar es simplemente un enfoque, un análisis sobre la información que a lo largo de esta epidemia ha dado la Secretaría de Salud Estatal. Las 5 personas que han fallecido por COVID-19, además de que son en el puerto de Manzanillo, donde evidentemente en el ámbito estatal es el foco infeccioso más importante, el epicentro de la pandemia en el ámbito estatal es el puerto de Manzanillo, pero el otro nivel de análisis es que las 5 víctimas
independientemente de la edad, que obviamente conforme mayor edad tienen más riesgos, las 5 han tenido comorbilidades: hipertensión, diabetes, obesidad o alguna enfermedad crónica respiratoria o alguna combinación de varias. Así es que esto, más allá de ser un dato interesante, pues es un dato aleccionador para que nos tomemos con seriedad que esto a todas las personas que tienen estas condiciones o que tienen conocidos con estas condiciones, pues deben aumentar sus cuidados, su disciplina con las medidas preventivas que nos han indicado las autoridades sanitarias. Y aunque no conocieran a nadie, aunque hubiera puro flaquito, joven, sano en su vida familiar, en su vida social, en su vida laboral, aunque fuera así, pues tenemos conciudadanos, tenemos vecinos, tenemos conciudadanos que pasan por los mismos lugares que nosotros a hacer nuestras actividades esenciales, que sí tienen estas comorbilidades y que el COVID sí puede costarles la vida, o que hay muchísimas más probabilidades que les pueda costar la vida. Por ende, pues tenemos que tomar con seriedad y mantener nuestro apego irrestricto a estas indicaciones sanitarias de aislamiento social y de solo salir para actividades esenciales. Es cansado, extrañamos el contacto con la gente, pero pues más vale cuidar la vida pues por un desliz, complicar nuestra salud o la de nuestros conciudadanos. Información nacional. Y en información nacional, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pues en la mañanera de hoy hizo un recuento de que van 43 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, repasó los números, los casi 25,000 casos confirmados, las casi 2,300 defunciones. Dijo que en la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Yucatán son los estados que han iniciado con una transmisión más fuerte, con el crecimiento más fuerte en la transmisión. Dijo que en la Ciudad de México se tiene una ocupación hospitalaria del 61%. También habló de Jalisco, de que se muestra con un brote bajo y se muestra una curva muy lenta desde el inicio, siendo esto importante porque Guadalajara representa la segunda zona metropolitana más poblada del país. Y bueno, iniciaron con un bajo contagio esta Jornada Nacional de Sana Distancia. En otro tema también se habló sobre ventiladores respiratorios. El canciller Marcelo Ebrard dijo que resultado de la llamada del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump, se acordó que habría un respaldo para que México pudiese adquirir ventiladores que ahora son necesarios cuando nos acercamos al punto más alto de esta pandemia. Informó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el día de hoy aterrizó en Toluca un vuelo de FedEx con 44 pallets y 211 ventiladores hechos en Suiza de la marca Hamilton, que se han puesto a esta compra a precios pues de mercado, precios habituales, que los ventiladores serán utilizados en el INSABI y otros en los hospitales de la Secretaría de Marina, que participa México en una iniciativa con la Organización Mundial de la Salud y la ONU para financiar la investigación de la vacuna. México es el único país de América Latina que hasta ahora está participando y bueno, se aseguró que se verá que el beneficio sea para todos los países de América Latina. Fue parte de lo que se informó en el ámbito nacional. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Agradezco a toda la gente que se ha comunicado, que nos manda sus mensajes. Yo les diría sobre este tema de que si Jalisco logró contener o aplanar la curva, que si en Nuevo León también han tenido algunos resultados positivos en este sentido, que si esto se debe a las medidas tomadas en el ámbito local y no federal. Pues a mí me parece que quienes han intentado sugerir que esto tiene que ver con colores políticos o quienes aseguran
que las cosas se están dando por haber tomado algunas medidas por ahí de mediados de marzo, 17 de marzo, 18 de marzo o hasta una semana después, 23 de marzo, que esa es toda la diferencia, pues me parece que faltan elementos para llegar a conclusiones certeras sobre este tema y que ya que pase la pandemia tendremos que voltear hacia atrás, tendremos que tener más datos estadísticos para poder llegar a estas conclusiones. Lo que sí me parece insensato, incorrecto simplemente, es la gente que dice pues qué partidos gobiernan, ¿no? Y Baja California, que tiene es el segundo estado con más defunciones, y Ciudad de México el primero, son gobernados por Morena, que tiene como 15 minutos Baja California gobernados por Morena, ¿no? Después de 800,000 años gobernado por el PAN desde 1989. Pero más allá de eso, independientemente de cualquier consideración de las medidas que están tomando los gobiernos locales y el federal, me parece que hacer este análisis es muy reduccionista, que es muy pronto para llegar a conclusiones certeras y que habría que no ser mezquinos en términos políticos y no andar en este momento en una evaluación política con tintes partidistas de lo que está sucediendo en una pandemia que ha desbordado los sistemas de salud de muchísimos países en el mundo y países que tenían quizás mejores condiciones para enfrentar esta pandemia. Pensamos en España, pensamos en Italia, pensamos en el propio Estados Unidos. Pero bueno, hasta ahí dejo el tema. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp en el 312-171-0598. Ojalá nos sigan escuchando este podcast, Primera Estación, a través de Spotify. Ojalá también sigan las transmisiones en vivo en Facebook, facebook.com/espacífico, o que entren directamente a nuestro sitio web www.estacionpacifico.com. En WhatsApp nos pueden enviar un mensaje, pedirnos que los añadamos a nuestras listas de difusión y estaremos estrechamente, perfectamente comunicados en una comunicación bidireccional de 2 vías para nosotros darles a conocer información, pero también conocer lo que está sucediendo en su entorno y conocer sus puntos de vista para hacer la cobertura que ustedes, que Colima requiere. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo la tarde de martes que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron